Hola, Agostina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Celeste, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, muy contenta que vamos a estar conversando hoy. Hoy vamos a estar hablando con Agostina Miguel Torena acerca de recomposición del cuerpo y la realidad en la obra de Heber y también en la obra escrita y plástica de Henry Darger. Así que bueno, Agostina, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de vos. Ujú. Bueno, yo soy psicóloga, egresada de la UBA. Actualmente estoy finalizando la maestría en psicoanálisis también por la UBA. Un poco tanto mi tema de tesis como un poco mi interés gira en torno a la psicosis. Ujú. Trabajé algunos años con niños con psicosis, algo que particularmente me hace mucha pregunta, me pone a trabajar, me pone a escribir. Entonces, bueno, es como que muchas de las cosas que voy pensando se van por ese lado. Y en cuanto a la relación mía con el arte, es más de disfrutadora, si se quiere, del Ujú. arte. Y bueno, sí, coincido un poco con Freud, con que lo decía en relación a los poetas, yo lo extiendo al arte en general, que nos llevan la delantera en muchas cuestiones, y me parece como algo muy, muy rico poner a dialogar muchas veces estas dos disciplinas, siendo que, bueno, que el arte tiene aparte mucho tránsito en el estudio y la teorización de cuestiones que muchas veces son afines y nos permiten a nosotros como psicoanalistas desplegar o abrir preguntas. Entonces, bueno, es un poco el contrapunto. Bueno, es interesante cuando empezamos a armar el tema para hablar, antes de que aparezca Daga, este, nos habías traído esta cuestión de la construcción del delirio a partir de Feber y de la composición pictórica. Bueno, vos estás investigando estos temas, cómo fue que te convocó esta cuestión de la construcción del delirio y la composición pictórica y su relación. ¿Cómo fue que En realidad, lo pensé desde este lado. Primero porque, bueno, como decía antes, me parece que la pintura puntualmente tiene mucho recorrido y es riquísimo en cuanto a lo que ha producido, en cuanto a saber de la composición, ¿no? Y justamente leyendo sobre esas cuestiones, y en esto es que a mí me sirve la interdisciplina o el diálogo con, con el arte, por ejemplo, que me empecé a preguntar si bueno, por ejemplo, cuando Freud habla de la reconstitución de la realidad, si uno no podría ahí pensarlo en términos de composición, tal como la pintura lo piensa. Entonces ahí me puse como a leer un poco más sobre esta cuestión más puntual de la pintura, eh, y encontré que fue un hallazgo que me llenó de sorpresa y me puso contenta, el lugar de la pérdida, ¿no? Lo que yo ubiqué como la pérdida en la pintura, ¿no? Como hay mucho tratado de pintura, sobre todo los más antiguos, ¿no? Y en aquellas pinturas que buscan eh, lograr el realismo perfecto, el realismo más ajustado, ¿no? Cómo hay mucha teorización sobre cómo dar esa correspondencia entre la cosa en estado de naturaleza y lo que después se traslada a una imagen. Y que bueno, que había toda una serie de teorizaciones, cálculos matemáticos, física, bueno, que venían un poco a intentar cernir eso que al pintor se le escapa al momento de estar pintando, porque no es la cosa en sí misma lo que va a plasmar en la pintura. Eh, y puntualmente digamos, en donde se objetiviza esa pérdida es justamente en la pérdida del volumen, o sea, el paso de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad, al plano, ¿no? que comporta la pintura. Bueno, hay todo un hacer eh, que no es el mismo caso de la escultura, por ejemplo, que quizás la pérdida se pondría en juego en otro lado, pero no en el volumen.
Y me pareció interesante porque justamente la pérdida de esa dimensión es lo que hace nacer la pintura, la constituye, y al mismo tiempo la estructura, porque vienen todas estas leyes de composición pictórica, ¿no? Como a decir, bueno, la tridimensionalidad está perdida, la cosa en sí, el acceso a la cosa está perdido, pero qué relación sí podemos armar en el lienzo, ¿no? Bueno, y dado el lugar que la pérdida tiene en el psicoanálisis, me pareció muy interesante para ponerlo en relación con, sobre todo con el armado del cuerpo, porque ahí inmediatamente se me vino la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis de Freud, ¿no? Y cómo justamente lo que se da es esto, ¿no? Cómo a partir de una pérdida acontecida hay algo que se puede componer nuevamente, ¿no? De otro modo, donde surge algo nuevo, y que es justamente esto, una pérdida que es constitutiva de esa nueva realidad y estructurante, porque, digo, no es de cualquier manera que se compone esa nueva realidad o ese nuevo cuerpo, es también acorde a leyes. Claro, ¿cómo pensás ese movimiento desde la pérdida de la realidad a la recomposición? Relacionado con los tiempos, ¿no? Sí. Sí, entiendo que, bueno, Freud ubica los dos tiempos, ¿no? El tiempo de la pérdida, que él dice, ahí es donde se ubica la enfermedad en sí misma, digamos, que nosotros ubicaríamos más como el momento bisagra del brote, y después un segundo momento, ¿no? Que, donde se empieza como a tejer, a tramar una nueva realidad. De todos modos, y esto también lo agrego como, me pareció muy interesante poner ese texto de la pérdida de la realidad en relación con otro de Freud, que es el yo y el ello, donde justamente también ubica, no son dos momentos, pero sí dos planos, que trata tanto al cuerpo como al yo, como dos superficies, ¿no? Cómo la sensación corporal, ¿no? Aquello que viene del soma, se traslada, digamos, a la superficie, ¿no? De la psiquis. Y que ahí tampoco hay literalidad, digamos. No podría verla en el punto de que son dos dimensiones, dos planos distintos. Él lo trata en términos de proyección, ¿no? Y ahí uno capaz también podría ubicar una pérdida, ¿no? No es exactamente lo mismo, está representado de otro modo, pero aún así hay una relación de cierta correspondencia, llamémosle, entre ambos planos. Con una pérdida también, que no es una correspondencia total. Exactamente, y claro, porque bueno, cuando la sensación corporal se traslada a la psiquis, ya no es la sensación corporal, ¿no? Es una marca de otro orden. Bueno, entonces, un poco respondiendo a esto que me decías, me parece que es interesante cómo este traspaso, ¿no? De un plano al otro se juegan en todas estas cuestiones, tanto en la composición del cuerpo, que yo me animé a llamarlo composición del cuerpo, o composición de la realidad, no es un término freudiano, digo, pero digo, me lo permito a partir de este tratamiento que fui encontrando en la pintura. Claro, con relación a lo que sería la composición pictórica, ¿no? De ahí viene la palabra, cuando lo tomás de alguna forma del arte. Sí. ¿Y cómo vinculas? Sí, decime, te escucho. No, que iba a traer un poco también la definición de composición que encontré antigua, ¿no? De Batista, porque me parece muy simple, muy sencilla, y que explica un poco quizás el modo en que lo pienso. Batista dice que la composición pictórica de lo que se trata es de que las distintas partes de una pintura se unan y se arreglen entre sí para formar la obra de la pintura. Y se unen y se arreglan,
¿no? Me parece que tiene bastante que ver con lo que sucede en esta restitución de la realidad o del cuerpo en la psicosis una vez que la pérdida aconteció. Es interesante pensarlo, ¿no? Desde esa definición y esta cuestión, ¿no? También pensaba en el síntoma, ¿no? No me quiero adelantar, pero después en algún momento hemos hablado cuando estuvimos pensando el tema y en esto que escribiste, ahora vamos con Darga si querés, pero bueno, tiene mucho que ver con esto. ¿Qué vínculos pensás vos que hay entre la creación artística y literaria y la constitución subjetiva, ¿no? Escuchándote y pensaba también esta pregunta. ¿En general o en la psicosis y en esta recomposición? No, en general, ¿cómo pensás vos qué vínculos se pueden pensar? Después si querés vamos más a lo particular con Darga. Mira, en la composición subjetiva, yo entiendo, yo trabajo con niños, ¿no? Trabajo con adultos y con niños. Con niños uno trabaja mucho a través del juego, ¿no? Y a mí me gusta pensar que el juego es un modo de armar, cada juego en sí mismo es una narración que el niño arma, donde también une y arregla partes, ¿no? Donde a veces lo que aparece desligado, lo que aparece quizás del orden de lo angustiante, bueno, uno también ahí, o mejor dicho, el niño también ahí va tramando, ¿no? Para tratar de reconciliar eso que aparece como un poco irrumpiendo en la trama del juego, y en ese punto entiendo bueno, que la narración tiene mucho que ver con la constitución subjetiva, ¿no? El juego tiene un lugar fundamental en la constitución subjetiva. Y el juego es un hecho de lenguaje también, con lo cual, muchas veces yo creo que me encuentro leyendo a veces los juegos o lo que sucede en un juego con un niño, bueno, como si fuera una narración, que el niño está armando, ¿no? Y eso arma realidad, eso arma versiones del otro, versiones ficticias, como todas las versiones, ¿no? Y en ese punto hay algo de... No, que también es ficticio, pero que puede sostener, ¿no? A la vez. Claro, bueno, exacto, es que la realidad es ficticia. No hay realidad última a la que uno accedería, ¿no? De algún modo, si los sujetos nos sostenemos y habitamos una realidad, es porque de algún modo esa realidad nos guarece, nos protege del encuentro con lo real, ¿no? Justamente cuando hay algo de lo real que irrumpe o aparece, la realidad tambalea un poquito. Sí, ¿qué es lo que vos crees que, o sea, algunas de las cosas que te enseñó, que aprendiste a partir del trabajo con niños específicamente? Te escucho como muy implicada en el trabajo con niños. Sí, en primer lugar me enseñó a hacerme preguntas. Porque yo entré a trabajar con niños con psicosis y con autismo. Pero bueno, como te decía antes, si bien las dos, digamos, me gustan, es un trabajo que me lleva como a producir o a preguntarme más. Y justamente lo que encontraba en la clínica con niños, con psicosis, muchos de ellos de mucha gravedad, era, bueno, ¿y esto por qué funcionó? No solo cuando funcionaba, cuando no funcionaba, perdón, que eso abre un montón de preguntas, pero también cuando no funcionaba, bueno, ¿qué se tocó ahí? ¿Qué cambió ahí? Y incluso recuerdo ahora un caso de un niño que muy grave en un primer momento, muy tomado por alucinaciones que no le permitían habitar espacios compartidos o con compañeros, o muy por fuera del lazo con sus compañeros y demás, que justamente algo, una realidad más habitable se le empezó a armar, y con cierta estabilidad que le permitía, por ejemplo, hacer lazo con otros chicos, fue a partir de escribir los juegos que hacíamos,
¿no? Él tenía un nombre de escritor, que era su apellido, exacto, pero era su nombre, vamos a decir, su apellido, mejor dicho, digamos que era un objeto, ¿no? El nombre de un objeto, la palabra que correspondía a un objeto. Era ese objeto pero magnificado, como grandote. Ese era su nombre de autor. Y bueno, y mucho del trabajo hecho con este niño fue escribir en forma de libro los juegos, que eran aventuras que se tenían, que algunas eran muy terroríficas, era hacer una producción literaria, si se quiere, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece que la creatividad y el arte y el trabajo con niños y con psicosis tiene mucho en común, ¿no? Hay algo que... Es interesante cuando se empiezan nada, uno puede pensarlo en función de la clínica, ¿no? O sea, más allá de la teoría, es interesante escucharte a partir de la clínica. Bueno, y traías esta cuestión del lazo con el otro, de la escritura, ¿no? Como pudiendo ahí hacer algo de anudar. ¿Qué te pareció la propuesta del documental de Henry Darger? Y cómo, bueno, cuando lo viste, ¿qué te pareció? ¿Cómo te hizo pensar? Bueno, me encantó, me pareció súper interesante, así que te agradezco que me hayas acercado a ese material. Vos sabés que cuando vos me hiciste la propuesta de Darger, yo lo primero que te respondí, soy muy mala para recordar nombres, entonces lo primero que te respondí fue no lo conozco. Y cuando después me puse a ver su obra pictórica, dije, no, yo esto ya lo conozco. Lo que no conocía era su obra escrita y, bueno, parte de su vida. Y recuerdo que mi primer sensación, cuando allá lejos y hace tiempo, cuando vi su obra pictórica, fue de cierta perturbación, ¿no? No entendía mucho lo que estaba viendo, entendía que estéticamente era lindo, era muy llamativo y demás, pero había algo que me perturbaba, había ahí algún elemento que... y después cuando veo el documental y un poco accedo a estos fragmentos de su autobiografía, de su diario, digamos, y un poco a la producción literaria, bueno, ahí se acomodaron un poco las piezas y dije, bueno, había algo de lo perturbador ahí dando vueltas, como muy, muy a flor de piel está. Y bueno, vos nombrabas recién el lazo con el otro, la producción artística, digamos, de Darger tiene esa particularidad, que está como completamente por fuera del lazo al otro, ¿no? Es una producción, digamos, que uno se puede preguntar qué función cumplía esa producción para él, ¿no? ¿Qué lugar tenía en su vida, en su subjetividad, qué estaba sosteniendo? Porque justamente, a diferencia de Schreber, por ejemplo, que lo mencionamos hace un ratito, no es una producción que esté destinada a darse a conocer, o para ser editada, o expuesta, o lo que fuere. Entonces, bueno, ya ahí uno puede partir de la idea que, bueno, que eso está cumpliendo una función, entiendo, de cierto sostén subjetivo, y ahí también lo entiendo como un armado, como una composición de una realidad habitable, ¿no? Que entiendo que esto de lo que a mí me perturbaba cuando vi la obra, que tiene que ver con que es una producción que viene como a darle cierto tratamiento, ¿no? Algo de lo horroroso, a las esquirlas de lo real, digamos, ¿no? Como, digo, si bien lo real justamente se escurre, se escapa, no puede ser dicho por lo simbólico, ni recibir un recubrimiento acabado por lo imaginario, sí me parece que justamente la obra ficcional, vamos a llamarlo, lo que sí puede es darle tratamiento a los efectos que el encuentro con lo real tuvo en el sujeto, ¿no? Entonces, en ese punto, yo ubico que Darger
siempre está volviendo, revisitando, ¿no? Como un mismo punto que no cesa de no ser tratado, asimilado, ¿no? Y esto vos lo relacionás también con la composición de la realidad y la composición del cuerpo que veníamos hablando en un principio. Sí. Yo entiendo, no sé a ver qué te parece, pero yo lo pensé del siguiente modo. La producción de Darshak, tanto la plástica como la narrativa, entiendo que arma como una legalidad, ¿no? Están los buenos, están los malos, están los que torturan niños, están los niños que luchan por el bien, ¿no? Como que ordena un poco, establece una legalidad. Y no solo eso, sino que hasta le da un recubrimiento imaginario, si se quiere, conforma personajes que están hechos de horror, que están hechos de maldad, que están hechos de tortura, de goce, uno podría decir, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que son tan escurridizas, de repente pueden adquirir una imagen, una forma y un ordenamiento dentro de la obra. Y en ese Sí, punto recién hablabas hablabas de goce, ¿no? Y de alguna forma poder hacer algo con ese exceso de goce, a través de esa composición, a través de esa escritura. Claro. Hacer con eso, que se presenta igualmente no deja de ponerse así tan en evidencia, sobre todo bueno, en la obra artística, ¿no? Cuando uno lo ve, ese horror que decís se transmite en las caras, en los cuerpos. Sí, 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 son cuerpos donde están atravesados y resucitados del horror, ¿no? Está todo el tiempo este juego, ¿no? Como que siempre está a punto de triunfar el niño no lastimado, digamos, pero está todo el tiempo amenazado a ser torturado y demás. Yo también entiendo, y que esto también quizás va por el lado de este ordenamiento que entiendo que la obra le brinda, ordenamiento para componer una realidad, ¿no? Esto que decíamos antes, las partes que se unen y se arreglan entre sí. Y que también entiendo yo que hay una pregunta que atraviesa todo el trabajo de Darger, y que es esa pregunta que que él se hace en su diario, y que es, bueno, ¿yo soy un santo arrepentido o soy un enemigo de Dios? ¿No? En castellano, santo arrepentido admite el equívoco de que no se sabe si está arrepentido de ser santo o porque se arrepintió de algo malo se hizo santo. En inglés entiendo que no hay equivocidad y que tiene que ver con que, bueno, hizo algo muy malo, se arrepintió y a partir de ahí es santo. Lo tomo desde ese lugar. Y me parece que toda la obra también trabaja como un intento de respuesta a esa pregunta, ¿no? Como cómo se posiciona frente a Dios, ¿no? Sí, vos relacionás como con esta cuestión de esta dualidad, la relacionás con la legalidad, con un ordenamiento, con una forma de ordenar algo. ¿Sí? Claro. De un ordenamiento, sí, te escucho. Sí. No, sí, un ordenamiento en tanto le ordena la realidad del escenario, digamos, al sujeto, y cómo está parado frente a este otro, qué es ante este otro, porque Darger tiene momentos de oscila todo el tiempo entre dos posiciones ante Dios, ¿no? Ser el hijo obediente, el hijo que le debe todo a este Dios, y en otros momentos se enoja mucho con Dios, y incluso pasa a pegarle literalmente a la imagen de Dios que tienen colgada en algún lado. Digo, una relación bastante semejante a la de un hijo, ¿no? Y entiendo que, a ver, de algún modo hace responsable, ¿no? de sus infortunios a Dios,
Y en un punto creo que poder ubicarse frente a Dios es también un modo quizás de darse respuesta, bueno, de por qué tanto sufrimiento, por qué tanto horror, ¿no? Es porque Dios lo quiere, es porque yo cometí un pecado, Claro. y entiendo que eso ordena. Sí, no, claro, está también allí situado en contexto con su propia historia de vida, ¿no? Este horror y estas cuestiones. Él también ahí, bueno, en el documental que también lo recomendamos, lo vamos a poner en los links, habla un poco también de su historia, de su paso por los orfanatos, no, o sea, está ligado también con su propia historia de alguna forma. De hecho, Sí. nuevamente se me viene Schreber a la cabeza, que también tiene ahí su cuestión con Dios, pero hay algo interesante que es diferente en Darger, y que a Darger Dios no lo persigue, ¿no? Si bien tiene relación con su sufrimiento, no lo persigue, no lo martiriza del modo que lo martiriza el Dios de Schreber. Sin embargo, el enojo de Darger con Dios es justamente cuando lo abandona, ¿no? Cuando no lo escucha, cuando el tipo reza, hace oraciones, le pide cosas, y Dios lo desoye. Que a esto tiene relación con esto que vos decías de su propia historia, ¿no? Y de su propio padre, ¿no? Que hay algo ahí del desamparo que se pone en juego nuevamente a través de la figura de Dios. Sí, es interesante pensar esta diferencia, ¿no? También porque hoy hablamos del goce, y bueno, la relación que planteas en esta diferencia entre Schreber y su vínculo con Dios, y la relación de Dario desde otro lugar distinto, ¿no? Como para también pensar, no solo, más allá de este vínculo con Dios, como eso también está relacionado en el modo de vincularse también con la obra, ¿no? De alguna forma, la obra de Schreber es como una exposición de todos estos tormentos de Dios, y la obra de Darger introduce otras cuestiones que van más allá, ¿no? De su vínculo con Dios. Y ahí también habíamos hablado un poco de la cuestión del sintón, ¿no? Como forma bueno, de anudar los registros. Y leí algo interesante en este escrito que nos habías enviado, que si querés lo leo para preguntarte cómo lo habías pensado. Y bueno, escribiste acerca hablando del sintón, ¿no? Que dijiste que pone a Darger a trabajar incansablemente en la composición de una realidad de ficción, permite hacer pasar por los reinos de lo irreal en tanto realidad creada el horror de lo vivido. Y después decís, permite la creación de una realidad soportable como collage hecho con los elementos de la historia del sujeto y los hilos de la fantasía. Me pareció como súper interesante y bueno, quería preguntarte también cómo lo habías pensado en relación al sintón, a la fantasía, a lo irreal y a la realidad también. La cuestión del collage me parece súper interesante, porque ubico que no solo, digamos, la obra plástica, él utiliza la técnica del collage en algunos momentos para armarla, sobre todo al principio, cuando no tenía tanta técnica desarrollada, y al mismo tiempo, ¿no? Es como si fuera un collage en varios niveles. Al mismo tiempo, la obra en sí misma es un collage, porque tiene su pata narrativa, su pata plástica, su pata musical, porque hasta escribe las canciones que irían, ¿no? Y también una cuestión, esa contabilidad que él llevaba, ¿no? Muy minuciosamente de los gastos que la guerra que narraba, ¿no? Ocasionaba. Incluso la historia está armada con personajes que eran de su paso por el colegio, ¿no? El chico que lo molestaba se vuelve un personaje malo, un personaje de, no sé, del Mago de Oz venía también a formar parte de su historia. Entonces, digo, hay ahí un collage a gran escala, si se quiere, ¿no? Y entiendo que al estar armado así con tantos elementos, ¿no? Con palabra, con imagen, entiendo también que hay algo de la voz dando vueltas, pero
creo que todo eso va componiendo una realidad. Y que está hecho, claro, con hilos de fantasía, porque bueno, de hecho si vemos la obra de él, bueno, uno ve que hay algo de lo fantástico, ¿no? Dando vueltas y que eso es creatividad de él y que ahí radica su valor como artista. Pero que entiendo que está muy motorizado por, sí, estos restos de horror que quedaron ahí desligados, ¿no? Y que de repente se pueden enmarcar en una obra que sí, son los reinos de lo irreal, pero bueno, para él esta ficción entiendo que pasa a armar una realidad, ¿no? Que lo sostiene, es donde él puede hacer pie como sujeto sin caerse. Claro. Sí, Cuando, una irrealidad que... cuando muere su... No, esto digo que es una irrealidad, pero que también se vuelve real en el sentido de que le permite crear una realidad que sí pueda soportar. Sí. Yo entiendo que irreal ahí, no sé qué te parece, pero que irreal ahí viene un poco al lugar de ficcional, porque en realidad entiendo que opera como una Claro, realidad, sí, ¿no? totalmente, claro, sí, sí. Cuando él tiene un único amigo, y cuando este amigo muere, él le manda una carta a la viuda, ¿no? Y bueno, más allá de que aparece esta idea delirante de que, bueno, esto se debería a Adán y Eva, porque en definitiva ellos fueron los que introdujeron el pecado en el mundo y el sufrimiento, digo, más allá de eso, él tiene una frase que le dice algo así como que desde que murió el amigo, él se siente flotando en el espacio, ¿no? Flotando en un espacio vacío. Y justamente me parece que la creación de esta realidad, de lo que lo salva, entre comillas, es de este estar flotando, sin nada, sin referencia, ¿no? Como que hay un punto en que lo ancla, lo fija a algún terreno. Entonces, por eso entiendo que esto le funciona como realidad, puede hacer pie ahí para orientarse en su posición ante Dios, en su posición ante el horror, ante lo vivido. Es interesante esta idea, ¿no? De cómo el arte, la producción literaria, la creación artística, ¿no? Permite a un sujeto, una persona, anclarse, ¿no? Un punto de sostén, un punto donde puede anclarse a partir de la creación. Bueno, te propongo, Agustina, dejar este punto abierto, ¿qué te parece? Para seguir pensando y seguir con preguntas, para seguir pensando esto que realmente es interesante pensar los cruces entre el arte y el psicoanálisis también. Así que bueno, ¿qué te parece? Me parece, muchas gracias por el espacio, por la propuesta, lo disfruté mucho y las felicito por la revista porque lo hacen con mucho compromiso y con mucho rigurosidad y respeto. Así que son espacios que se agradecen. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por esta conversación, que fue un placer escucharte y bueno, y dialogar también. Así que bueno, estamos viendo y hablando, ¿sí? Y Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. no, gracias a vos. Agustina te manda un beso. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau.